Listo, entonces, para la clase de multiplexores, vamos a empezar a hacer una pequeña introducción, no nos vamos a extender tanto, simplemente vamos a hablar de unas aplicaciones que puede tener, entre varias aplicaciones que él tiene. Estamos hablando de audio y video, hablamos de selección de memoria, ¿sí? De datos de memoria, hablamos un poquito de lo que son transmisiones de datos por telecomunicaciones, entre otros. Listo. Para este caso, entonces, para hacerlo un poquito más aplicativo, vamos a hacer una simulación. La primera simulación que vamos a hacer es con un multiplexor que va a seleccionar tantas entradas como hayan eh, de audio, pensando en que hay un botón que se llama función dentro del equipo de sonido, que es como quien dice el panel del usuario, y en el cual yo cada vez que lo toco, cada vez que yo le doy, lo pulso, él va a ir incrementando y me va a mostrar acá en el display y me va a decir, ah, es que ese es el CD, ese es el MP3, ese es el componente externo, es AM o FM, ¿sí? Cada uno de esos los va a ir rotando. Cada vez que yo pulso, lo que va a hacer es ir incrementando un contador y finalmente lo que tiene que activarse con N funciones va a ser los parlantes del equipo de sonido. No va a tener algo diferente a eso, ¿sí? Lo que va a activar son los parlantes. Entonces, varias entradas, varias posibilidades de que el equipo de sonido haga algo con un dispositivo externo o uno que contenga él y una sola salida que son los parlantes. Entonces, no me quiero extender mucho, les voy a mostrar la imagen del multiplexor aquí la imagen base en el taller. Lo mismo que acaba de decir, entonces, es lo que dice en la introducción del taller de multiplexores y el circuito base funciona de esta manera. Tenemos 2 bits de entrada, o sea, 2 entraditas como tal, con un selector. En este caso el selector es 0 o 1, ¿sí? Entonces, si es 0 o 1, si en este caso es 0, miren lo que pasa. Si el bit de selección es A, se llama A y es 0, va a colocar a la salida lo mismo que tenga la entrada I1, mírenlo ahí, no lo he tocado. Y cuando lo cambia a 1, entonces lo que tenía, si el A es 1, lo que tenía en I0, o sea, él pasa para acá como si fuera un switch, pero obviamente digital, electrónico como tal. Y lo que va a ver Q es lo que tenga la entrada 0. El paquetico de datos que tenga la entrada 0. Entonces, lo decía antes, piensen en que esto es un sensor y ya fue decodificado, perdón, ya fue convertido de análogo a digital y lo que tiene es básicamente los datos de información de ese sensor y es lo que va a ver la salida. Pero este señor es el que lo va a seleccionar. Y por acá entonces tenemos es el audio como tal, digitalizado. Entonces el Q lo que va a ver es ese paquete de datos en audio y por ahí va a hacer la decodificación digital análogo y así sucesivamente. Bueno, esta es la basecita y está construida por medio de compuertas, en este caso es un circuito universalizado totalmente con compuertas NAND. No es una sorpresa para nosotros pensando en que cuando arrancamos el curso hablamos de que todas las compuertas industrialmente fabricadas están hechas con compuertas NAND y compuertas NOR, por eso se llaman compuertas universales. Cuando ampliamos un poquito más este circuito y lo duplicamos y lo triplicamos sucesivamente, entonces vamos a obtener circuitos integrados con N entradas y una sola salida. ¿Cuáles son los circuitos integrados? Entonces van a ser, en este caso van a ser tres diferentes circuitos integrados para esta página como tal que encontramos. Van a ser el 151, el 157 y el 153. Las dos aplicaciones que vamos a hacer es, primero esta con 151, ya les voy a explicar cuál es la diferencia, con respecto a el 157. ¿Listo? Hablamos acá de un esquema general del multiplexor, ¿sí? N entradas con 2 bits de selección, que para nosotros van a ser un pulsador con un incremento, hasta que llegue y a la selección la entrada que necesitamos, y lo que va a haber directamente es una sola salida. Y si lo retomamos entonces, un switch que va a tener un solo bit para escoger 2 entradas, un switch que va a tener, perdón, 2 bits de selección para escoger 4 entradas, una sola salida, y 3 bits de selección para escoger 8 entradas. ¿Listo? Y este, a propósito de él, es con el que vamos a arrancar. ¿Su referencia cuál es? 74-151. Entonces me voy a ir directamente para el simulador, voy a sacar el ISIS, ¿sí? El Proteus.
Y vamos a empezar entonces a simular un sistema en el cual va a escoger la entrada de selección function, que se va a llamar function, y me va a ir activando las entradas del equipo de sonido. O sea que al final vamos a tener que configurar la salida del integrado como tal del multiplexor para que emita una señal hacia un elemento analógico y me ponga a funcionar como tal el equipo de sonido, o sea, el parlante. Listo, voy a arrancar entonces sacando la librería. Voy a sacar lo que siempre, para hacerlo un poquito más fácil, aunque no es lo más acorde a la realidad, eh, las entradas de simulación y las entradas de prueba, ¿sí? Digitales. El Logi State, mírenlo acá, Logic State, un momento que está pensando el equipo. Y vamos a sacar también el logic de prueba. Ya hemos utilizado un contador que es el 7493. Ustedes saben que es un contador que tiene una entrada de reloj y tiene varias salidas, en este caso van a ser 4, ¿sí? Entonces, saquemos el logic state, saquemos el logic prop, ese lo vamos a utilizar entonces acá, prop. Sí, la punta de prueba en este caso va a ser la grande para poderla ver bien. Vamos a sacar dos circuitos integrados, el 74, 151. ¿Sí? 74, 151, un bit de una sola salida y 8 entradas. Vamos a sacar el 7493, que es el contador. 7493, ¿sí? Contador de 4 bits. Vamos a sacar, por ahora no voy a sacar más. Vamos a simularlo así por el momento. Ahorita vamos a tener que sacar un transistor y otras cosas para configurarlo. Vamos a verlo funcionar. Solamente desde su propia naturaleza. Recuerden de que cuando voy a colocar entradas digitales, tengo que condicionarlas con resistencias pull up o pull down porque son entradas. Posiblemente el circuito digital se me enloquezca si no reconoce que es un 0, 1, 1. Y para mí 0 y 1 son pulsos bajos o VCC o GND y pulsos altos como VCC. En este caso, con las puntas de prueba, como es una simulación, yo puedo simplemente ingresarlas. ¿Sí? Entonces le voy a decir, voy a colocar acá un paquetico de 8 porque para mí van a ser 8 entradas. ¿Sí? Voy a colocar así, 8 entraditas. ¿Sí? Voy a duplicar, voy a copiar el bloque. ¿Sí? Copiar el bloque lo más rápido posible. ¿Listo? Y voy a invertirlo un poquito. Voy a colocar la inversión. En este caso vamos a invertirlo hacia la derecha. Ok. Listo. Y cada uno de estos bits entonces van a ser las señales de entrada. ¿Listo? Van a ser las señales de entrada. Ok. Como quien dice, yo tengo activado un periférico, dos periféricos externos a mi equipo de sonido. Yo tengo conectado por acá un CD, tengo conectada por acá una memoria. Esta es mi entrada analógica, o sea, de mi antena AM, otra de mi FM y así sucesivamente, de mi componente como tal. Por ejemplo, puede ser un MP3 externo, puede ser quizás un micrófono, ¿sí? Entonces yo lo puedo seleccionar. Ahora, independientemente de que estas entradas estén habilitadas, que para mí sean unos o ceros, ¿sí? Yo tengo que escoger los bits de selección. Entonces vamos a hacerlo primero con los bits de selección. Vamos a colocarle 3 bits de selección. Recuerden que los 3 tienen que estar debido a que con ellos es que voy a llegar como un máximo número hasta 7, de 0 a 7, que para mí van a estar representadas como las entradas. Listo. Y tengo un enable, que el enable generalmente se coloca a GND, ¿no? Porque resulta que él tiene una entrada negada. La entrada del enable como tal, recuerden que el enable es como quien dice el pincito de entrada que me dice si funciona o no funciona, independientemente de lo que haga. Entonces, para mí esto sería como quien dice una conexión directamente a GND dentro de la tarjeta electrónica. Porque resulta que como viene negada, entonces si yo le meto un 0, se coloca en 1. Entonces vamos a arrancar mirando el circuito de prueba y empezamos a hacer un test. Vamos a hacer un test. A ver, un Logic Prop.
Y vamos a hacer un test solamente con la salida. Este circuito en particular tiene dos salidas, pero resulta que esa salida es igual. Lo que pasa es que hay una que es negada. Si yo coloco, si en mi salida me muestra que hay un 0, él me muestra acá en la negación un 1, y así sucesivamente. Pero recuerden, vuelvo y lo recuerdo, esa Y o esa salida, en este caso, es el reflejo de lo que yo codifique en las entradas. Si alguna de las entradas está funcionando y yo le digo que vaya actives, entonces él va a mostrar lo que tenga en esa entrada aquí a la salida. Listo. Voy a darle entonces simulación. Por acá simulación. Y pues me dice que la entrada, lo primero que hay que observar, esta salida, que es ya negada, entonces pues va a estar activada, o sea, con un 1, y esta va a estar con un 0, ¿sí? Si acá tuviera una punta de prueba, entonces me va a mostrar un 1. Si yo le coloco un 1, miren, si yo le coloco un 1 a la entrada 1, a la entrada 0, perdón, la entrada 0, entonces me va a decir que sí, miren que hay un 1. Pero para que sea un poquito más visible y para que vayamos pensando en la aplicación, yo voy a pensar de que por acá hay un micrófono, ¿sí? Y este micrófono está en la entrada número 5. El número binario 5, entonces sería un 1 y un otro 1, ¿cierto? Sería el 5. Bueno, hay que pensar en que es cuenta de 0, 1, 2, 3, 4, o sea que para mí sería el 4. ¿Sí? La entrada que seleccione sería la 4. Y para fe de errantes, entonces voy a quitar este 0 y voy a colocarlo a 0, 1, 2, 3, 4 en la 5, el 1. Ahorita sí, miren, este es el 5, ¿no? Entonces, donde esté la señal, eh, él va a mostrar en su salida según lo que yo codifique. Voy a colocar otro 1 por acá, por ejemplo, voy a colocarlo en la entrada 0, 1, 2, en el 2, voy a codificar el número 2, mírenlo ahí. Y si esa entrada entonces no tiene nada, por ejemplo no hay CD, esa es la entrada de CD, entonces lo quito y me va a mostrar, por ejemplo, una pantalla que no disk, ¿cierto? Generalmente pasa eso, no disk. Y si voy a colocar, por ejemplo, voy a activar, por ejemplo, el FM siempre está activado, entonces el FM está en el 1, entonces coloco el 1, lo ahí. ¿Listo? Ah, pero es que no hay FM, entonces pues no hay FM, lo hay. Entonces, por ejemplo, hay activadas varias. Por ejemplo, está listo la entrada de MP3, está lista la entrada de componente y está lista la entrada de micrófono. ¿Cuál voy a seleccionar de esos? Entonces, resulta que yo tendría que hacer como usuario las veces de tener que ir a codificarlo, o sea, saber el código binario para poder ir a colocar a funcionar las entradas. Y eso no es posible, ¿cierto? No todo el mundo conoce el código binario. Nosotros conocemos el código de decimal o conocemos también el código para observar las cosas y interpretarlas por medio de números alfanuméricos y son letras con el abecedario de nosotros. Y también entonces lo que hace el usuario es simplemente apretar un botón. Ese botón va a estar representado para nosotros como un contador. Entonces, para este caso, yo voy a borrar estos pines de selección, los voy a quitar de acá y voy a quitar estos pines de selección. Recuerden que ese enable, como les digo, es simplemente un elemento que yo voy a tirar directamente a tierra. Cuando tire a tierra, él va a funcionar. Bueno, antes de eso, voy a hacer otra cosa. Si yo coloco ese enable en 1, entonces por más que yo intente hacer cosas, miren que por ejemplo acá está activada la entrada 1, 2, 3, perdón, 0, 1, 2, 3, la 3, y el número 3 es este, 1 y 1. Miren que no hace nada. Pero si yo coloco el enable, ¿sí? Si yo coloco el enable, ahí sí lo hace. Independientemente de lo que yo haga acá, miren, puedo colocar la codificación que quiera y ese man no va a hacer exactamente, absolutamente nada, ¿sí? No va a hacer nada. Entonces, siempre tiene que tener un 0, ¿sí? Listo. Muy bien. Listo, ahorita sí voy a quitar entonces esos tres pines que ya había quitado antes. Y voy a colocar el contadorcito que simplemente me va a decir, vaya y actives en esas entradas con un solo botón. Resulta que si ustedes han observado en el equipo de sonido, sí, en el equipo de sonido, cada vez que yo vaya, en un momento yo muestro la imagen, para no hacerlo en el aire, cada vez que yo vaya a para el botoncito de función, él me va mostrando acá CD, después me muestra MP3, después me muestra componente, después FM, pero uno a uno, y yo tengo que ir a buscarlo, ¿sí? Aunque los equipos de sonido actuales tienen su propio botón de componente, de FM, ¿sí? Entonces él muestra, ¿cierto? El tuner, por ejemplo, o el toner es para escoger el FM y la M.
Entonces, en este caso, vamos a pensar de que solamente es ese botoncito función. Yo no tengo cómo seleccionarlo de una, tengo que ir a buscarlo, tengo que ir buscándolo con ese botón. Entonces eso mismo va a pasar con el contador. Bueno, este contador, vamos a hacerle un reset en 8. El número 8 puede ser representado con el bit número 4, ¿no? Eso espero que lo tengan claro. Entonces ese reset lo voy a hacer con el número 8, mírenlo acá. Ambos reset, tanto el 1 como el 2, ¿sí? Recuerden que yo puedo tener 2 bits de reset. Esta entradita que se llama clock A, la voy a hacer con una entrada simulada. Obviamente es un pulsador, ¿no? Como tal, pero la voy a hacer con una entrada, con un logic state, como si fuera mi pulsador. Voy a tener que darle, obviamente, él queda como enclavado, como si fuera un pulsador con enclavamiento. Entonces, si yo lo pulso, él queda en 1 y lo tengo que soltar para que él cuente un solo pulso, como quien dice, cámbielo, cambie la entrada, cambie la entrada. Y este pulso B lo voy a tirar directamente a la entrada A. Voy a colocarlo acá, cada uno. ¿Sí? En un momento. Colocarlo acá en la entrada 1. Acá. Esta sería la 2. ¿Sí? Este sería entonces la A. ¿Por qué lo decidí colocar así? ¿Por qué lo debemos hacer así? Porque básicamente, si yo tengo 3 entradas, él solamente va a contar hasta el número desde el 0 hasta el 7, y para mí esta entrada 8 no me sirve para nada. Entonces, aprovecho para hacer el reset. Cuando él haga el reset, tiene que volver a 0, es decir, a escoger la entrada 0. Pero él tiene que escogerlo en el bit 8. Cuando yo esté en el bit 8, yo pulso para ir nuevamente a mi entrada 0, que mi entrada 0 entonces va a ser como les digo, sí, el componente, micrófono, todo lo que, las entradas que pueda seleccionar. En este momento entonces pues debe funcionar, voy a colocarlo entonces acá, ¿sí? Mi entrada 0 me dice que no hay nada, miren la codificación que va saliendo del contador, yo voy a colocar un 1, mírenlo ahí, tengo que pulsar y soltar y ahí me colocó el 1. En el 1 no hay nada, mírenlo ahí, no hay nada, hay un 0. Si yo coloco un 1 en el 1, me va a mostrar un 1, pero no hay nada, ¿sí? Sigamos con esta base. Solamente está lo que decía ahorita, MP3, CD y micrófono. ¿Listo? Entonces son estos tres, están habilitados. Como quien dice, hay CD, hay un componente externo MP3 y hay un micrófono pegado al equipo de sonido. De resto no hay nada, en ninguna hay algo, ni siquiera hay antena de FM o AM, no hay nada. Entonces, si yo sigo, miren, vuelvo a pulsar función y pasa al 2, y el 2 es este pin. ¿Qué hay ahí? No hay nada. Y resulta que en el otro, en el número 3, pulso y suelto, hay un qué, hay un 1. Como quien dice, funciona esa entradita. Ah, pero es que no hay nada, entonces miren, no hay nada. ¿Sí? Pero resulta que sí hay algo. Resulta que yo quiero seguir, yo no quiero seguir, yo no quiero que me active mi CD, yo quiero que me active mi MP3. Entonces vuelvo y pulso. Y voy al número 4. En el 4 no hay nada. Y sigo. Ahorita sí voy a llegar a mi CD, mírenlo ahí. Y ya empezó a robar el CD, pero resulta que acá me tiene que activar es algo. ¿Qué es lo que activa? Un parlante en el cual va a empezar a reproducir la música. Es decir, acá a mi salida pues habría un amplificador, quizás una especie como de filtro, ¿sí? Como tal, filtros, Allen key, todo lo que tiene que ver con manejo de bandas de frecuencia, todo eso habría acá la salida. Y la división del estereofónico, ¿no? También lo podría tener acá. Yo solamente voy a colocar un circuito analógico. Recuerden de que esta señal que está emitiendo este CD aquí me está enviando la misma cantidad de ceros y unos que tenga este paquetico del CD, me la envía acá a la salida. Entonces, yo tendría que hacer una conversión digital a análoga. Y después de tener esa conversión, pasa a amplificarse, ¿sí? La señal continua como tal. Eh, y pasaría simplemente a activar un parlante o dos parlantes, ¿cierto? Ese es el caso del estereofónico. Voy a colocar entonces ahí, miren, ustedes ya lo vieron, bueno, por último, entonces voy a hacer el conteo total, 1, 2, 3. De hecho, voy a desactivar esta salida para que ustedes vean que hasta la última puede funcionar. 4, 5, 6, 7. Y en la 8 resetea. Y vieron que en la última, entonces había, por ejemplo, en el micrófono, tengo que buscarlo hasta lo último. Es decir, desde mi panel de control, desde mi menú, solamente va a estar el micrófono hasta lo último. 1, 2, 3, 4, 5. Paren bolas ustedes que tienen en cuenta el código binario, que acá está haciendo la codificación del conteo. 6,
Y en mi entrada 7 es donde está mi micrófono, mírenlo ahí. Ahí lo representó. Si apago mi micrófono, entonces está en 0 y me diste por display que no hay nada, ¿sí? Es simplemente pues, colocar una compuerta NOT y activar ese dispositivo y decirle, si se activa ese dispositivo en 0, quiere decir que no hay nada. Muestre por display esto. ¿Listo? Si sí hay, entonces muestre y empieza a reproducir. Obviamente ya empieza a ser microcontrolado todo, porque es un circuito un poquito digital un poco más complejo. ¿Listo? Y acá vuelve a 0, miren, se dio el reset, entonces vuelve a 0. Tengo que pulsar para volver a mi entrada a 0. Pero es que mi entrada a 0 hay FM, listo, mírenlo ahí. Ahí está funcionando FM. Y así sucesivamente con todos. Yo coloco 1 en todo. Entonces, pues mi conteo va a mostrarme 1 siempre, ¿sí? Hasta que llegue por allá a la entrada 5, 6, 7. Listo. Bueno, yo creo que ya quedó claro. Simplemente lo último que voy a hacer es cambiar ese bitcito, este bit de acá, pensar en que ya pasé por todas las etapas que les dije y voy a activar mi amplificador. Voy a representar simplemente con un transistor. Voy a ir a sacar un transistor 2N2222, también lo utilizamos en análoga, entonces creo que ya lo conocen. Y también voy a sacar una resistencia, voy a sacar un LED para mostrarlo en principio. ¿Cómo funciona el LED que va a mostrar? Es un LED azul, solamente pues porque lo quiero escoger así. Y voy a colocar también voy a sacar un parlante, pero este parlante aparece como speaker. Voy a sacarlo de la librería Active. Vamos hasta por allá, hasta el fondo, aparece como speaker y aparece como Sonder. Una cosa, sí, voy a sacar mejor el Sonder. El speaker solamente me da un pulsito, ¡pip! Mientras que el Sonder me permite ver pi, 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 la oscilación y le puedo aumentar la frecuencia a la fuente generadora del sonido, la cual va a estar representada por una señal sinusoidal acá, aunque no necesariamente el transistor puede que soporte en sus terminales esa entrada, pero lo voy a simular de esa manera para que lo veamos funcionando. Listo. Vamos a colocar entonces acá el transistor, 2N2222, ¿sí? Y al 2N2222, esta señal que es muy débil acá, yo pensaría que es muy posible, si el transistor posiblemente aguante, la corriente que sale de acá va a ser muy pequeña. Y el voltaje que sale de acá va a ser el mismo, si es un TTL va a salir 5 voltios. Entonces, yo voy a colocar una resistencia acá pequeña, pensando en que lo que va a necesitar es manipular una corriente muy pequeña de esa base, entonces voy a colocarle 100 ohms. ¿Listo? Una resistencia de 100 ohms. Coloco acá 100 ohms. Y voy a colocarle un diodo LED. El diodo LED pues debería de también tener una resistencia. Lo voy a colocar así para que sea un poquito más simple. ¿Sí? El diodo LED acá en el simulador, él no interpreta de que con 5 voltios se queme el diodo LED. Recuerden que con 3.6, 4 voltios ya empieza a exceder su voltaje umbral y llega a la ruptura, a la región de codo, y eso no nos va a beneficiar mucho. Pero bueno, la región de codo polarizada inversamente a zona de ruptura en un umbral mayor. Mm, Voy a colocar por acá una señal, voy a sacar un generador. Este generador lo voy a sacar como un generador AC, ¿sí? Una señal de voltaje muy pequeña, pero oscilante. ¿Listo? Muy pequeña, pero oscilante. Lo voy a colocar acá de amplitud 5 y lo voy a colocar una frecuencia, por ejemplo, de 5, también de 5 Hz. ¿Listo? 5 voltios a 5 Hz y voy a colocar acá GND, ¿no? Lo que acabé de hacer ahí, recuerden, es configurar el transistor en modo emisor común para que él me funcione con una señal de entrada cuando esa corriente sea muy chiquita, él viene y casi que me la amplifica acá y cuando amplificas cierra la región de empobrecimiento dejando que este diodo me vea acá el GND y ahí entonces empieza a funcionar el LED, listo, voy entonces no, le voy a quitar estos ceros, estos unos, perdón, para poder codificar, voy a codificarlo hasta acá, ¿sí? Me codifique hasta ahí, listo. Bueno, listo, en la entrada entonces, ¿qué tengo? Tengo una entradita en 0, o sea que en la entrada 0 como tal está viendo 0, ¿sí? Ahora voy a ir a la entrada 1, fíjense en esta, en la entrada 1 también voy a tener un 0, 1, también voy a tener un 0, o sea que no funciona, pero sí coloco la entrada 2, entonces miren lo que pasa, ahí funcionó.
Y este man me está mostrando en este caso la oscilación del parlante. Ustedes es posible que no vayan a escuchar el sonido, ¿cierto? Déjenme un momento, a ver si de pronto... Sane Assistant. Voy a hacer algo, voy a colocar el parlante y si yo lo escucho, entonces intentamos para que ustedes también lo escuchen en el video. Voy a colocarle un momento el stop y voy a colocar el sonder. A ver dónde está el sonder. A colocarlo acá, listo, le voy a colocar acá como en paralelo. Muy bien. Listo. Colocar el sonder ahí y debe funcionar al mismo tiempo. Voy a volver entonces a simular y pulso, suelto. No hay nada en el 1, pero en el 2 sí. Y acá me empezó a sonar. Listo. En este momento, entonces voy a hacer una prueba con el sonido, con el audio, y ya nos volvemos entonces a reencontrar en el video. Muy bien, entonces, finalmente, entonces lo que verificamos entonces con el botón, que en este caso se llama function, ¿sí? Voy a colocarle acá. Me gusta hacer esto así porque para que quede claro, ¿sí? Este es el function función, ¿sí? Del equipo de sonido. Y por acá están los periféricos, miren, por acá está, voy a colocarle a este, por acá, un poquito más por acá, voy a colocarle que esta es la entrada de audio del componente, o sea, comp, ¿sí? Por ejemplo, acá, de acá sería, por ejemplo, el DVD, el CD, ¿sí? La entrada de CD. Esta que está acá sería la de MP3, ¿sí? Esta que está acá entonces sería el FM. Esta que está acá entonces sería la AM y así sucesivamente. ¿Listo? Y así sucesivamente. Pues digamos que me quedaron faltando, ¿cierto? Pero ahí no puede entonces multiplexar las que quiera con un solo botón. ¿Listo? Solamente utilizamos dos integrados que se llaman el contador de 4 bits y el multiplexor de 3 bits de codificación, 8 entradas digitales con una sola salida. ¿Listo? Y obviamente va al parlante. ¿Listo? Entonces por último vuelvo y ya con esto entonces cortamos la primera aplicación de nuestro multiplexor. Ya vendría entonces la segunda parte del video, que sería la multiplexación de señales, de datos de un computador o de un aparato electrónico. ¿Listo? Ahí supuestamente está la entrada 2, entonces si yo quito la entrada 2, miren que deja de funcionar, pero si vuelvo y la coloco, que sería el FM, mirenlo ahí, ¿sí? Sería el FM. Es que yo quiero codificar el AM, miren pues, yo quiero codificar el AM, pero es la que el AM está acá en este primerito. Tengo que ir hasta lo último, puedo pasar por acá, pero el AM solamente va a funcionar cuando esté en ese bit. ¿Listo? Voy a ir hasta allá. ¿Sí? Miren la codificación acá, tiene que estar en 0 para que ya vaya y funcione. ¿Listo? Miren, en 0, ahí está en 0. Y si lo paso a la 1, por ejemplo, digamos que está el FM, entonces en FM no hay nada, mírenlo ahí. Es que quiero buscar el MP3, entonces MP3 es este, por ejemplo, entonces listo, sigo. Hasta que llegue al MP3, y así sucesivamente, muchachos, listo, con un solo parlante. Muy bien, listo. Stop. Y con eso entonces hicimos la primera parte, que es la primera aplicación del taller. El taller entonces, en general, lo que... Está todavía grabando. ¿Cómo? Está todavía grabando, ¿no? Sí, estoy todavía grabando, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, Pablo. Y por último, entonces en el taller lo que vamos a hacer es la aplicación que vamos a hacer en la parte 2 de este video, ¿listo? Ya con esto entonces aclaramos que hay un multiplexor. Acá vamos a utilizar otro tipo de multiplexor, el que utilizamos AEA es el 151, en este vamos a utilizar el 157, que es un poco diferente. Ya vamos a tener, son paquetes de bits por cada una de la entrada de selección, ¿listo? Entonces muy bien,
Acá entonces cortamos video y entonces vamos a tener la segunda parte, ¿listo? Ya vamos a hacer la segunda parte.